Bueno, dicen por algunos que el tema está caliente. Vamos de inmediato al debate. ¿Podrían las organizaciones civiles, el gobierno, las iglesias llegar a un acuerdo sobre este tema del aborto? Damas, caballeros, adelante. Bueno, es que yo creo que es fundamental llegar a un acuerdo. Ahora, las bases sobre las cuales se llegue a ese acuerdo no pueden ser las bases en base a lo que plantean, por ejemplo, de manera y quieren generar un proceso de conflicto y de tensión en torno al tema del derecho a la vida. Todas nosotras y muchos de los hombres también que están a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo se plantean y somos partidarios del derecho a la vida. Ahora bien, lo que estamos planteando es que estamos ante un caso de salud. La ministra de la Mujer, Janet Camilo, hace un momento lo planteó en su intervención y yo quiero señalar cómo además para reafirmar ese planteamiento, como la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, que ha ido al Congreso de la República a expresar sus argumentos para que se despenalice la interrupción del embarazo en el Código Penal, porque son ellos los que más verifican la cantidad de muertes maternas que hay hoy día en el país, fruto de las interrupciones del embarazo en condiciones inadecuadas. Pero eso también lo ha planteado el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas del país, y a nivel internacional está demostrado que los países que han despenalizado la interrupción del embarazo han disminuido sustancialmente las tasas de mortalidad materna y sobre todo las interrupciones de embarazos clandestinos. No nos estamos planteando de liberalizar el aborto de manera libre, sino de que se consideren las causales y sobre todo que sea visto como un tema de salud y de derechos de la mujer. Mira, definitivamente hay que tener algo claro. Cada institución en la sociedad juega su rol. Las iglesias juegan su rol. Y nosotros y nosotras desde el Estado respetamos el rol que deben de jugar las iglesias. ¿Sobre qué? Sobre sus feligreses. El Estado juega otro rol. ¿Y cuál es el rol del Estado? Pues garantizar políticas públicas para los que son creyentes y van a iglesias y para los que no predican ningún tipo de fe y no van a ninguna iglesia. O sea, pero tanto los que van a iglesia como los que no van a iglesia, al final son ciudadanos y ciudadanas que tienen los mismos problemas de salud pública y los mismos problemas de pobreza. El presidente Danilo Medina, con su observación por segunda vez, pues ha dejado bien claro el hecho de que él no está de acuerdo con el aborto, pero que en esas tres causales debe de tomarse la decisión para salvar sobre todo los derechos humanos de las mujeres. Y como decía Monchi, yo no voy a coger este programa para explicar aquí cuáles son las tres causales. A mí me causa mucha pena a veces en Twitter tener todavía que escuchar personas que me preguntan qué es el feminismo y qué es el machismo. Porque yo sé que ellos hacen el rol que hacía yo cuando tenía 12 años y hacía una pregunta estúpida, conociendo la respuesta, para yo explayarme en mi aula. Entonces, yo no voy a explicar aquí las causales porque todos las conocemos. Yo lo que quiero llamar a la conciencia de quienes me están escuchando, que estamos en una época donde las mujeres hemos avanzado en el tema de derechos humanos, pero estamos en una sociedad donde garantizar la salud es todavía hoy una necesidad. Los feminicidios son la principal causa de muerte de las mujeres dominicanas y la segunda es la mortalidad materna. Y usted que me está viendo, no espere que le violen a su hija, que le violen a la sobrina, a la mujer. No esperen que sea usted, que su hija sea usada por su papá, por el tío, por el hermano, para entonces usted tener que tomar la decisión. No esperemos que nos pase nuestra propia piel. Vamos a ponernos en la piel de la otra o del otro y vamos a hacer conciencia de la necesidad que tiene este país, de que en los temas de incesto, que en los temas de violación, en los temas que ponen en peligro la vida de la mujer, y cuando un producto es inviable, se pueda tomar una decisión que no le cause nueva vez una victimización a la mujer. Yo estoy a favor de la vida, y estar a favor de la vida es defender la salud sexual y reproductiva. Por eso creo en ella, y por eso desde el Ministerio de la Mujer, con el apoyo del presidente Danilo Medina y con el apoyo del ministro, tenemos que sentarnos a negociar
lo posible un proceso que pueda llevarse a las escuelas y que no sea ni el que piensan como ideal las iglesias, ni el que piensan como ideal la sociedad civil como Profamilia, sino el que conjuntos el Estado pueda tomar la decisión y podamos permitir que podamos impedir que a los adolescentes nuestros los siga educando el señor Google, porque al final los hijos suyos y los míos, menores de 18 años, entran a Google y a YouTube y ahí se encuentran con muchos anuncios pornográficos para vender una licuadora, para vender un carro, para vender una cerveza, para vender cualquier producto, exhibiéndole el cuerpo y llamando a la sexualidad. Y en las escuelas, ausente lamentablemente la tarea de educar en la educación sexual y reproductiva. Creo que es una responsabilidad de todos. Y por eso felicito nueva vez la decisión del presidente Danilo Medina. Espero que en el Congreso de la República, en la Cámara, hemos visto que hay mayor, aunque son más diputados y diputadas, hay mayor poder de consensuar salidas a favor de las mujeres. Espero que en el Senado de la República, que son menos, pero que se han demostrado más hostiles en contra de los temas de las mujeres, en esta oportunidad puedan sentarse definitivamente a entender que la mujer no somos el pavo para Navidad, que usted busca solamente para las elecciones para que vote por usted, sino que después que usted sea senador, diputado, debe de hacer cosas que garanticen precisamente ese voto que usted votó, que usted recibió por una mujer, que es garantizarle que salud, educación, inserción en el aparato productivo nacional y por supuesto respecto a la dignidad de ella misma. Mire, es un tema incómodo de tratar porque se ha manipulado mucho, se ha desinformado mucho. Es realmente mucho daño que se ha hecho a la toma de una decisión que tiene que ocurrir en la República Dominicana. Y que es un tiempo de paz, un tiempo de armonía, un tiempo del nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones, un cambio de año, una nueva esperanza, una nueva expectativa. Llega un tema que se pudiera decir incómodo como pero todo lo que obra para bien. Así lo dice el Señor. Yo soy creyente, yo soy practicante de la fe, yo voy a la iglesia, yo le temo a Dios más que a todas las cosas en este mundo. Y yo tengo, por mi experiencia de vida sabida, que desde que estoy en política estoy viviendo un drama cruel en la sociedad dominicana, un drama de deterioro. Como política joven entregando canastillas de embarazadas, 20, 25 canastillas y 18, 14, 17 de menores de edad. ¿Tú no le pones condones? Pues yo a la mía le pongo condones. Yo no lo hago porque realmente no es tan simple y el problema no se resuelve simplemente con ponerle preservativos a una canastilla, ni tampoco de regalar una pastilla a una mujer, porque ni siquiera me compete a mí. Es una irresponsabilidad del Estado dominicano no garantizar una educación sexual integral, una educación sexual basada en valores. ¿Cómo es posible que nosotros te estemos permitiendo que la sociedad dominicana esté completamente erotizada, sexualizada, sea una sociedad libertina, que aquí no se te pueda vender una gaseosa, sino es con una persona desnuda, semidesnuda, con una gotica de sudor bajándole por su cuerpo, que para venderte un medicamento, vender a los hombres un medicamento, una propuesta de una sexualidad más potente, entonces usen unas caricaturas como nos paramos. ¿Recuerda a Guadalupe que me paré una vez en el Congreso en el cuatrienio pasado y tomé un turno y muchos de los hombres hasta se rieron porque, ¿verdad? Tipo exactamente, levantan, le echan una pastilla al peaje y entonces el palo del peaje, la baranda del peaje se levantaba. Y yo hice la anécdota de que andábamos con la familia, vamos para la playa con un primito y el primito dijo, tía, no le eche dinero, échale una pastilla. Porque es un muñequito que le están poniendo a los niños. Entonces aquí no hay control con la música, aquí no hay control con lo que se ve en la televisión. Los muchachos ni siquiera tienen que ir a Google, Janet. Porque aquí eso es el pan nuestro de cada día. La sexualidad, el exhibicionismo, la pornografía, el querer vender que República Dominicana es merengue, bachata, ron y sexo libre. Entonces, ¿por qué queremos tapar el sol con un dedo? Nosotros, los que somos temerosos de Dios, tenemos que asumir una responsabilidad. El tema del aborto ni se va a controlar poniéndole excepción
en el Código Penal ni dejándolo de poner. Mira. Ese tema debe provocar real y efectivamente el sacrificio de que todos responsablemente legislemos para que se tomen los controles que previenen llegar hasta el aborto. Lo que se quisiera regular con esta sección que manda el presidente es que las que se venden unos medicamentos que venden casi gratis en todas las farmacias del país y que nadie se opone a eso, porque aquí la media mitad de la población sufre de los riñones, porque ese medicamento dice que para los riñones, 4 pastillas se la beben y cuando llegan al hospital es desangrándose porque ya perdieron una criatura. Pero como van a un hospital público, nadie le quiere poner la mano a esa muchacha porque asume, es una menor y asume que lo que se provocó fue un aborto y yo no le voy a poner la mano, entonces que se desangre. Cuando se mueran 2 o 3 mujeres, ¿a quién le va a caer la culpa? Ya se han muerto, Karen. Y ya se han muerto porque no quieren ponerle la mano, pero si usted tiene posibilidad y va a una clínica, nadie le puede comprobar que el aborto usted lo tuvo de manera natural o lo tuvo provocado. Entonces vamos a ser sinceros, dejemos de ser hipócritas, dejemos esta doble moral, vamos a poner los controles reales, controles de educación, y el que no quiere educación porque ya no hay remedio, controles de prevención, y el que no, que se planifique, porque las que vamos a la iglesia y nos ponemos de rodillas y hacemos retiro, todas y cada una de nosotras tenemos los hijos que decidimos tener. ¿Y cuándo lo decidimos tener? Entonces vamos a ser sinceros nosotros mismos, con Dios primero. Pero no podemos permitir que la República Dominicana esté pasando lo que esté pasando y nosotros querer llevar una discusión estéril por una palabra que al final de cuentas es simplemente la consecuencia de nuestra irresponsabilidad. Yo quiero, dice aquí, en el aborto defendamos el principio del doble efecto para salvar a los dos. Eso lo dice Monseñor Osoria. Es decir, Monseñor Osoria plantea que hay que buscar un mecanismo de que se defienda tanto la vida de la mujer como la vida de la criatura. A mí me gustó mucho que Chu, el secretario general de tu partido, dijo con este tema que Danilo Medina había tomado esa decisión después que el PRM lo tomó, o sea que el PRM votó a favor de esa decisión, o sea que ustedes me imagino que en bloque votarán a favor de la observación. Yo siempre hemos dicho, Janet, e incluso en el proceso de discusión de la reforma constitucional, fuimos de los propulsores, inclusive con Reinaldo tuvimos varias reuniones para colocar el tema de buscar un mecanismo institucional que pudiera proteger tanto la vida de la mujer como la vida del feto cuando encontrara algún problema, y también proteger que no se cometan actos de aborto de manera alegre, porque lo que se busca en esto, nadie está de acuerdo con el aborto. Ahora deben de existir mecanismos institucionales y una legislación lo suficientemente clara que le permita tomar decisiones a los médicos en cuanto a lo que plantea el mismo Monseñor Osoria, y que se debe respetar y buscar la manera de salvar la vida de uno y del otro en un momento determinado. Yo creo que la posición exteriorizada por el señor del CODE, el señor Fidel Lorenzo, que dice claramente que no va a haber consenso. Yo digo que si se va a buscar un consenso entre las partes, lo que principalmente debemos de buscar el consenso y el mecanismo con nosotros los legisladores, porque los legisladores, nosotros tenemos nuestros principios, tenemos nuestros valores. Nosotros tenemos que tener claramente definido que no podemos irnos de un lado única y exclusivamente. Tenemos que crear un marco legal que permita de manera poner esos principios y esos valores. Exactamente, porque tú no puedes defender solamente una parte y dejar la otra de lado. Yo creo que el aborto, en mi caso muy particular, lo condeno en todas sus partes. Obviamente, también no puedo dejar de decir que la vida de la mujer, cuando esté en peligro la misma, debe también ser protegida. Y decía la anécdota de la comadre nuestra, fue antes de ayer que ella vino de viaje y vinieron a celebrar el baby shower. Inclusive ella no sabe cuál es el resultado de una sonografía que le hicieron, porque ella quiso venir a República Dominicana a hacer el baby shower de manera que no fuera si era hembra o varón. ¿Por qué? Porque ella tuvo la mala experiencia de perder un embarazo y hasta que ahora no logró concebir y consolidar su embarazo y ya saber que está todo bien, todo normal, han venido a darnos la noticia a todos nosotros para poder dar a luz su bebé dentro de 2 o 3 meses, porque ella no va a llegar a los 9 meses por los problemas de salud que tiene, pero
esperemos que lo alarguen. Ahora, esa vida de esa criatura que ya lleva ahí está protegida, pero la otra tuvo que tomar una decisión de provocarse un aborto, no porque ella quiso, sino porque el bebé va creciendo sin vida dentro del vientre de ella. Son de las cosas que nosotros debemos de cuidar y es el marco legal que nosotros debemos de conocer en el Congreso a través de las observaciones que ha hecho el señor presidente de la República. Cosas que yo creo que simplemente tenemos que abocarnos de manera rápida a conocerlas, si es posible, desde la segunda semana de enero, que nos quedarán apenas 2 o 3 días para legislar, o el mismo presidente de la República convocar una extraordinaria, porque hay muchos aspectos legales dentro del código que deben de ser aplicados de manera rápida y urgente, que se necesitan para la vida institucional del país, y no podemos seguir dándole larga simplemente por un tema que es muy importante para la vida humana y para el sistema sanitario en sentido general, pero también los otros temas son importantes. Si debemos de dejárselo a un esquema de reglamento o una observación que quiera hacer el presidente, o observarlo, o adherirle a algún artículo dentro del mismo que pueda darle un planteamiento desde un reglamento interno, que lo hagamos, pero vamos a salir de este código ya. Cumpleaños el código. En la sociedad que yo creo, tiene necesariamente que haber un debate de las ideas en donde quepan juicios de valor, análisis ponderados, axiomas científicos, que hayan absurdos, tonterías, disparates, que hayan genialidades, pero que sobre todo, señores, se respete por encima de cualquier postura que alguien de manera particular pudiera tener, se respeten las instituciones, se respeten en el Estado de Derecho los estamentos expeditos reservados por la ley para tutelar segmentos particulares, que se respete la ley, independientemente de lo que yo crea, independientemente de lo que cualquiera pueda pensar, con razón, sin ella, con ponderación o no, con algún nivel de asidero científico, religioso, filosófico, lo que quieran cada cual. Debe respetarse esas atribuciones que tiene el Congreso, con la misma intensidad con que debe respetarse el derecho que tiene el presidente de vetar esta o cualquier ley. Pero debe respetarse, y subrayo, cualquier decisión que pueda emanar el Tribunal Constitucional. Y digo esto porque en esta ocasión podría gustarme o no, en esta ocasión pudiera estar de acuerdo o no con una postura o con una interpretación. Pero no se trata de lo que las individualidades demanden, se trata de lo que el Estado en pleno, de lo que la gente, a partir de la subrogación de sus derechos en ese Congreso que está legalmente constituido, se exprese. Yo pienso que la vía más corta para desorganizarnos socialmente es si empezamos a rebatir de manera individual nuestras creencias. Existe todo un tinglado que normatiza, que pone en marcha nuestra sociedad, con muchísimas precariedades, por supuesto que sí. Pero es el que tenemos y no podemos desconocerlo. Y tenemos que respetar y defender las atribuciones que tienen, porque para ser un buen centinela de las atribuciones que tiene nuestro Estado dominicano, imperfecto, anacrónico, tal vez quedado en el oscurantismo, muchísimas veces navegando en la corrupción o en la corruptela, en la ineficiencia, para mejorarlo tenemos que respetarlo, no desconocerlo. Y yo insisto que no tiene que haber ningún acuerdo. Ya se han debatido de manera importantísima las posturas de más de un grupo. Lo importante es que los estamentos estatales llamados para tutelar esas áreas adopten las posturas que consideren ellos expeditas. En caso particular, el Poder Ejecutivo, el Congreso y los tribunales. Pero mire, sobre ese punto algo muy breve, hablando de no radicalizar, hablando de tiempo de unidad, hablando de consenso, hablando de que realmente seamos sinceros. Recuerda que en el 2010, cuando simplemente planteábamos educación sexual o prevención o planificación para poder tener un control y mejor salud para las mujeres,
se nos puso en una lista y se nos mencionó hasta la fecha de las elecciones todos los días en todas las iglesias, pidiendo perdón por nosotros porque éramos los que queríamos el aborto en la Pero República. justamente, O sea, ¿hasta qué punto? Dios la ¿Hasta perdonó qué porque punto? otra vez fueron diputadas. Mira, lo que pasa es que, No, es que Dios sabe yo- por qué ocurre todo. Dios la pero- perdonó porque mira, tú, Josefa, Magda, Minú, Pero A ver, todavía yo no es sea que diputada, fueron la diputadas otra vez. conciencia pesa por encima de todas las cosas. O sea, hay personas que me han llamado a mí para preguntarme la semana pasada, mire diputada, ¿y es verdad que Danilo está haciendo una ley para el aborto? Porque lamentablemente la ignorancia, la desinformación, la manipulación de temas tan importantes como esto es un abuso. O sea, Bueno. es un abuso y es ahí lo que yo digo. ¿Por qué radicalizar y por qué desinformar y por qué querer medio presionar y medio chantajear? Cada quien va a ser responsable, como dice la palabra de Dios, de sus actos, del libre albedrío. Ahora, la situación tenemos que agarrarla de raíz. ahora Pero yo ella pienso ni- que por eso es tan importante que en este programa y en los medios de comunicación se analice y se debata este tema, pero hay que debatirlo con argumentos y sobre todo desde una perspectiva de derechos. Tiene que quedar muy claro al estadísticas. ciudadano, a la persona que nos ven, Y que estadísticas, no claro, puede, muchas. o sea, los países no pueden ser gobernados por la fe. La fe, la religión de cada cual, católica, evangélica, cualquier religión, es algo personal y privado de cada persona y tiene todo el derecho de tener su fe. Ahora bien, la iglesia, las iglesias no pueden querer imponer y cuando lo hacen incluso de manera autoritaria, están yendo contra lo que es Pero no es caso de justamente ahora, no es caso de la ahora. construcción de un Estado No. social de derecho y democrático. Esta decisión no puede primero generar conflictos innecesarios, no puede darse sobre la base de desinformación, sino que hay que realmente avanzar. Estamos hablando de un código penal que tiene más de 200 años y no podrá haber democracia en la República Dominicana si no se garantizan los derechos de la mujer y por eso el Código Penal ha sido observado en 3 ocasiones, porque el propio presidente Leonel Fernández lo observó por la misma razón y ahora el presidente Danilo Medina también lo está observando. Entonces eso invita al Congreso de la República, que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una mayoría congresual y absoluta, a ponerse de acuerdo al interior del Congreso, esa fuerza mayoritaria, y así como han ejercido esa fuerza para aprobar préstamos, para aprobar la reforma constitucional, que ahora aprueben el Código Penal con las 3 causales para garantizar los derechos de las mujeres. Eso es lo que tiene que hacer el PLD. Yo pienso que esto hay que verlo por tramos. Yo particularmente no tengo ninguna... a mí no me preocupa que cada cual intente apuntalar sus ideas, por supuesto que en el marco de la lealtad y en el marco de la transparencia, porque no estamos hablando de malas prácticas, pero con la intensidad que considere necesario a partir de lo profundo que sea la convicción, ya sea científica, religiosa, filosófica, me da igual la psicomotivación. Lo que sí tenemos que ver esto por tramos. La fase del debate está en sus últimos momentos. Ya lo que hay que hacer, como decía Gumersindo Descartes, que fue un político español del siglo XIX, que la ley debe ser libremente discutida y ciegamente respetada. Llegó la fase de que los estamentos del Estado que tienen que tomar control y decidir, lo hagan. Ya lo demás es plegarse a esa autoridad legalmente constituida. Y por eso yo apuesto a que el Congreso de la República, tanto diputados, diputadas, senadores y senadoras en esta oportunidad, puedan darse la oportunidad a la vez de tomar conciencia en este tema y que el consenso no se va a lograr. Es a ellos que les toca, de acuerdo a lo que establece las votaciones, votar y que por mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso, se apruebe
una de las dos, o se aprueba la observación o no se aprueba la observación, y que luego transcurra el devenir. Yo, Claro que Janet sí. Camilo, como mujer y como feminista y como ministra de la mujer, quisiera un consenso, pero hay que estar claro en la realidad. No se van a poner de acuerdo un tema tan pasional. ¿A quién le toca entonces tomar la decisión? Al Estado. Claro. ¿Quiénes somos el Estado? El Congreso de la República, Y la las iglesia- altas cortes pero la y iglesia, el Poder Ejecutivo, Escúchame, que Diana. somos los que tenemos que legislar para todos los feligreses, para todos los ciudadanos y ciudadanas y para todas las iglesias, sobre todo en un país donde la mayoría de las iglesias son financiadas desde el Estado. pero la iglesia ha asumido, sobre todo la iglesia católica, un rol un poco más pasivo ahora, porque incluso el mismo Monseñor Benito Ángel le dice, Pasivo. Ay, que tú no estás yendo al liceo. No, no, no. Mira, el sábado está por salir con un cohete. No, la iglesia El Papa Francisco ha dicho muchas cosas interesantes. Pero yo no la he interrumpido, El Papa Francisco espérate. dijo muchas cosas Vamos a interesantes. dejar que Bertico termine No, porque mira. ya tenemos que pasar con Las Victorino. pero vamos a escuchar. declaraciones. El Papa Francisco está Pero muy avanzada, está muy escúchame, avanzado. escúchame, Él Janet. está llamando a perdonar a todas. Escúchame, Yanis. La posición del que salió en el Diario Libre, inclusive varios obispos han hablado de la doble condición. Claro. Y en adición a eso, han dicho que ya es un tema que no debe ser consensuado entre los sectores, sino que le corresponde Al al Congreso. Poder Ejecutivo y al Congreso Supuesto. consensuar y emitir una opinión. Eso es correcto. Así debe Eso ser. es. Bueno, vamos a dar las gracias a Janet Camilo, que es de la casa, que se repita la visita a Janet, viene en su condición de ministra de la Mujer, a todos ustedes. Bueno, un tema que pudieran seguir debatiendo por largo rato, pero está con nosotros nuestro compañero Félix Victorino ya, ahí en la gatera. Félix, buenas noches.